Damos paso a la investigadora y profesora Aura Ventura, que nos realizará una presentación sobre el uso de residuos textiles en materiales de la construcción. Realizará 2 presentaciones seguidas. Ella dará paso a la segunda. Muchas gracias. Bueno, Beatriz, muchas gracias. Pues empiezo. La idea de este proyecto surge de la necesidad de poder recuperar residuos textiles y subproductos de la agricultura que puedan ser aplicados en materiales de construcción. En este sentido, estamos trabajando tanto en recuperación de fibras de residuos textiles para obtener refuerzos en forma de telas no tejidas, como en la revalorización de subproductos agrícolas, como el cultivo del maíz y el arroz, para incorporarlos en la matriz. El objetivo principal es obtener materiales de construcción con un alto contenido en materias primas procedentes de desechos. Se plantea utilizar estos materiales de construcción a desarrollar en paneles delgados de alto rendimiento para aplicaciones en fachadas ventiladas o refuerzo de estructuras de mampostería o pavimentos, o bien en paneles tipo sándwich para fachadas o cubiertas. A continuación, si me permitís, pues os voy a presentar los resultados que hemos obtenido hasta el momento en relación a la recuperación de fibras de residuos textiles. Estos residuos que hemos empleado han sido tanto residuos post-consumo procedentes de los textiles de la industria de la moda o técnicos, y también residuos pre-consumo, como son los que se pueden generar en los procesos de producción de una enleatura. En cuanto a los residuos de ropa de moda, son un triturado mezcla de fibras e hilos, siendo pues, aproximadamente el 70% fibras. En cuanto a la composición química, también en torno al 70% del residuo pues, son fibras celulósicas, principalmente algodón y viscosa, y el resto es básicamente poliéster, aunque puede haber algún otro componente muy minoritario que no se ha identificado. La longitud de las fibras va desde aproximadamente el medio milímetro hasta los 3-4 milímetros, y la longitud de la mayoría de estas pues, es de 2 milímetros. Los hilos, eso sí, tienen longitudes mayores que van aproximadamente entre los 10 y los 30 milímetros. En cuanto a los residuos textiles técnicos que se han utilizado, son triturados de polos de bomberos con una composición del 93% de metaramidas, 5% de pararamidas y un 2% de fibras antiestáticas. La longitud de las fibras va desde aproximadamente el medio hasta los 7 milímetros, siendo la longitud media entre 3 y 3,5. Y por último, los residuos preconsumo que se han empleado eran procedentes de una hiladora de lana, contenían, aparte de la lana, alguna que otra impureza, como fibras acrílicas o de poliéster, pero estas fibras presentaban una longitud media de unos 12 centímetros, lo que le permitió que se pudieran caracterizar estos parámetros mecánicos. Con estas fibras lo que hemos realizado ha sido, hemos elaborado telas no tejidas. Para la obtención de estas telas no tejidas, en el caso de las fibras post-consumo, que son fibras cortas, primero se preparan las napas en una carda manual de chapones para después punzonarlas en una línea de no tejidos entre dos placas de agujas con ayuda de un tejido acompañante. En el caso específico de las fibras de residuo de moda, se procesaron con un 35% de lino que tiene una longitud más larga, media 6 centímetros, para facilitar el procesado, compensando así la corta longitud del residuo. En el caso de las fibras de lana, que son más largas, se produjeron de forma totalmente automatizada telas no tejidas en la planta piloto de carda y punzonado de la que disponemos. Estas telas no tejidas después se emplean para el refuerzo de materiales compuestos de cemento. Para prepararlos, pues primero se obtiene una pasta de cemento mezclándola con agua. Después, mediante un proceso de laminado, se elabora una placa de material compuesto que se compacta mediante vacío y presión. Y posteriormente se cura durante 28 días en una cámara de humedad. También hemos realizado compuestos con la fibra dispersa aleatoriamente en la matriz, con el objetivo de poder comparar sus prestaciones respecto a los compuestos con refuerzo en forma de estructura textil. Esto, como ejemplo de estos resultados que hemos obtenido, presentamos en la siguiente curva de esfuerzo de deformación que veis a vuestra izquierda, los resultados de laminados reforzados con diferentes no tejidos. Estos han sido elaborados con residuos de moda, lo veis en rojo, y los comparamos con laminados que tienen refuerzo hecho con lino 100% en su forma cruda en azul, o bien después de someter este refuerzo a varios lavados con agua caliente, que es la curva verde. De estos resultados lo que se observa es que se demuestra que es posible sustituir el 65% del lino, que tiene fibras más largas, manteniendo unas propiedades mecánicas similares.
En la imagen que veis aquí podéis observar cómo son estos laminados preparados con diferente número de capas. Por otro lado, en la gráfica de la derecha podemos comparar estos laminados reforzados. Bueno, en la gráfica de la derecha, perdón, corresponde a los laminados con las fibras dispersas. De este gráfico se puede ver que la resistencia máxima es similar, pero que la flecha obtenida es muy inferior. Es de 3 milímetros frente a los más de 54 que nos aportan los que se han reforzado con estructuras textiles. Por ello, se puede concluir que es posible obtener materiales de construcción a base de cemento con una ductilidad mejorada utilizando fibras de residuos textiles. De hecho, hemos podido establecer una metodología para preparar tanto materiales compuestos reforzados con fibras dispersas como reforzados con fibras textiles. Las prestaciones a flexión previas a la aparición de la primera grieta, tanto los que se refuerzan con textiles como los que se refuerzan con fibras, son similares para contenidos de fibras equivalentes. Sin embargo, el rendimiento de flexión posterior a la aparición de la grieta y específicamente la capacidad de absorción y de energía de los que están reforzados con textiles es significativamente superior a la de los que están reforzados con fibras sueltas. En el caso de los reforzados con las fibras aleatorias, tienen limitaciones en términos de rendimiento mecánico debido a la limitada capacidad de reforzar después de la aparición de la primera grieta y también a la cantidad máxima que se permite incorporar en el material. En el caso de los reforzados con textiles, estos materiales compuestos presentan una alta tenacidad, resistencia a la flexión y una capacidad de refuerzo después de la aparición de la primera grieta y se pueden obtener diferentes propiedades dependiendo de la fibra de desecho utilizada. Me gustaría recalcar que este proyecto que estamos desarrollando desde el pasado junio y que continuará durante los próximos 3 años es un proyecto retos financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España, pues al que agradecemos desde aquí su aportación. Nos quedan 3 minutos para la siguiente ponencia. Sí, la siguiente es muy breve, muchas gracias. Ahora, con el permiso de los organizadores, voy a pasar a la siguiente. Perdón. Ay, disculpadme, que he cerrado lo que no debía. Aquí lo tenemos. Perfecto. ¿Me confirmáis que lo podéis ver, por favor? Entiendo que sí. Bueno, pues la siguiente ponencia Sí. es el equipamiento para el reciclado mecánico de residuos textiles de la sección de Ingeniería Textil. Para empezar, quería presentar aquí un poco un breve esquema que resume el contexto del reciclado mecánico. Como ya se ha comentado, pues la idea general es transformar los residuos en fibras a fin de procesarlos nuevamente para obtener o bien hilos o bien telas no tejidas. Y esto, pues evidentemente, con el mayor contenido posible de materia reciclada. Para esto es necesario desfibrar y después abrir bien la materia y de aquí, pues las materias recicladas pueden pasar por un sistema de carda para formar mechas para hilatura o bien pueden ser procesadas en líneas de no tejidos. En la sección textil de la UPC ya disponíamos, como he dicho, de una línea de carda punzonado que junto a otros equipos de laboratorio de carda de chapones nos permitían abrir, cardar y punzonar para obtener telas no tejidas a partir de triturados o desfibrados de residuos de moda, pero no de ningún equipo apto para el desfibrado propio de los residuos en forma de telas. Por eso hoy nos complace presentar pues, los nuevos equipos adquiridos gracias a la financiación recibida del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para el proyecto Recibuilmat. Esta financiación nos ha permitido adquirir, por una parte, una desfibradora textil que posee un sistema de regulación para trabajar a diferentes revoluciones por minuto y así poder variar la potencia del desfibrado. Por otro lado, una línea Airlaid, que está compuesta en realidad por una unidad de corte, una desfibradora y una unidad de Airlaid gobernadas todas ellas desde un único punto de control. Esta línea permite alimentar remanentes textiles o prendas libres de impropios, es decir, sin botones, cremalleras, etcétera, para cortarlas, desfibrarlas, abrirlas y depositarlas de forma regular sobre la telera, obteniendo una napa de aproximadamente unos 60 centímetros de ancho. Y para la consolidación de esta napa, como se ha dicho anteriormente, pues ya se disponía de una línea de carda punzonado en la que la unidad de punzonado puede trabajar independientemente de la de carda, permitiendo así la consolidación de la napa formada anteriormente por Airlaid. Esto pues abre muchas posibilidades para el desarrollo de telas no tejidas a partir de materias recicladas que podrán ser testeadas para aplicaciones de aislamiento y refuerzo de materiales compuestos para el sector de la construcción, entre otras.
Y finaliza aquí esta muy breve presentación. Permitidme agradecer nuevamente la financiación del equipo de desfibrado y de la línea ERLED al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España y todo esto a través del proyecto ReciWilMat. Y ahora sí acabo. Muchísimas gracias a todos los asistentes por la atención. Muchísimas gracias, Eura. Pasamos rápidamente a la siguiente ponencia, que será realizada por Enrique Carrera y hablará sobre el aprovechamiento de los desperdicios de peinadora de un algodón orgánico coloreado para la obtención de un hilado de bajo impacto ambiental. Tiene la palabra, Enrique. Muy bien, no sé si estamos Sí, vemos viendo. tu pantalla, sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muy rápidamente, la idea es cómo podemos aprovechar los desperdicios de peinadora de un proceso de hilatura de algodón peinado. Sabemos que se eliminan las fibras cortas inferiores a 12 milímetros y esta fibra corta, que es limpia y de gran interés, pero corta, vamos a ver cómo la podemos aprovechar. Entonces, el objetivo era buscar la mejor forma de aprovechar este residuo y se hizo un estudio mezclando este algodón orgánico de color natural del expedicio de peinadora de la empresa Organic Cotton Colors con varios tipos de fibra, con Tencel, Refibra, Ecovero o Renewcell. Para esto se hicieron varias pruebas de microhilatura. Microhilatura somos capaces de obtener hilo a partir de unos 15 o 20 gramos de fibras. Para ellos lo que hacemos es introducir 5 gramos de fibra en la máquina Auster MDTA, que lo que hace es separar las impurezas y genera una cinta. Aquí vemos cómo alimentamos, obtenemos esta cinta mezclada, le damos un segundo paso de tal manera que queda mucho más homogeneizada y por lo tanto obtenemos una cinta de 1 metro de longitud de 5 gramos por metro y esto se puede introducir en un cabezal de hilatura open-end que tenemos en nuestros laboratorios y proceder luego a analizar el hilo resultante. Esto es un estudio que pretendía una primera aproximación. Se hicieron varios tipos de mezcla de Tencel con algodón orgánico en varios porcentajes, 75 orgánico, 25 Tencel, 50 orgánico, 50 Tencel, 25 orgánico, 75 Tencel y estas proporciones iguales con otros tipos de fibra, Refibra que hemos visto hoy, Renewcell que también es una celulosa una fibra de viscosa hecha a partir de residuos de algodón y con la fibra Ecovero que nos han presentado anteriormente. A continuación se hizo un estudio de la resistencia de los hilados y podemos ver que la mezcla de Tencel es la que tenía mejores resultados de resistencia. Aquí vemos que cuando el porcentaje de algodón era del 25%, cuando el porcentaje de algodón aumenta, las diferencias se van igualando. Lo mismo sucede en el alargamiento de hilados, en este caso Tencel era ligeramente inferior y en el caso del trabajo de rotura también Tencel, la mezcla de Tencel era la que daba unos resultados más positivos, de tal manera que finalmente se optó a través de este estudio preliminar de hacer un hilo 50-50 al desperdicio de peinadora de algodón orgánico y 50% Tencel. La obtención era obtener un hilo cardado del título 50 TEX por tecnología Ring Spinning y OpenEnd. En nuestra planta piloto lo que hicimos en máquinas industriales, aquí tenemos la mezcla, la apertura, una carga industrial manual y a continuación mechera y continua de anillos o bien hilatura OpenEnd. Y finalmente aquí tenemos los resultados, el título aproximadamente el mismo, aunque con pequeñas diferencias, una diferencia notable de resistencia entre un hilo open-end y convencional de la misma composición, lo cual es habitual debido a la estructura del hilo. Los valores de alargamiento y tenacidad son los que aparecen aquí, sigue ganando siempre ring spinning por razones obvias, pero la gran diferencia es que con el hilo open-end se obtuvo una mayor regularidad de masa y una menor reducción de defectos. Esto es debido a que en los trenes de estiraje de la mechera y la continua de hilar estamos mezclando fibras con longitudes muy distintas, que es el caso de la fibra de Tencel de 38 milímetros y la fibra de algodón orgánico de unos 10 milímetros o 12 como mucho, y por lo tanto ahí se producen irregularidades. La conclusión final, esta conclusión final es que el hilo
Este 47,5 TEX fue utilizado como trama en un tejido de calada, en un ligamento de sarca con estas densidades y gramaje, sin ningún problema de roturas en el telar, y por lo tanto se demostró que esta opción era interesante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enric. Pasamos a la siguiente ponencia, que es de un investigador, Didac Cuesta, del INTEXCER, y nos presentará compatibilidad del tratamiento electroquímico de afluentes textiles con la producción de hidrógeno. Muchas gracias, Beatriz, por presentarme. Pues sí, vamos a ver aquí la presentación. Yo soy Didac Cuesta y junto con el doctor Víctor López y el doctor Lluc Canals estamos iniciando un proyecto para ver la compatibilidad entre el tratamiento de efluentes textiles y la producción de hidrógeno. Nuestro punto de partida es una aproximación hacia la máxima circularidad de la industria textil, que pasa por una recirculación de agua, una máxima utilización de la materia y el uso de energías verde y renovable, ciclos que, aunque parecen independientes, interactúan entre ellos formando lo que es la trifuerza de la circularidad. Y entonces nos encontramos con ciertos problemas que hay actualmente, como es que se debe calentar el agua, cosa que depende de combustibles fósiles en su mayoría. Tenemos efluentes residuales que deben ser tratados a veces con químicos y además se produce pérdida de compuestos útiles para el proceso debido al arrastre. Y tenemos energías renovables que no producen electricidad de forma constante y que, por ejemplo, producirían pérdidas de energía en su pico de producción. Ello conlleva para la industria un coste económico y ambiental que, al introducir un nuevo vector energético, como podría ser el hidrógeno, creemos que se podrían solventar parte de estos problemas. Veamos cómo sería nuestro ecosistema buscado. Tenemos un proceso productivo y el hidrógeno. Para el proceso productivo necesitamos electricidad, la cual proviene de energías renovables, y se produce un efluente residual. Este debe ser tratado. En nuestro caso, estamos proponiendo un tratamiento electroquímico, del cual se conseguiría un agua tratada que se puede recircular al proceso productivo y se produciría hidrógeno por otro lado. Este hidrógeno se usaría tanto en el proceso productivo para calentar aguas, se podría almacenar para su uso posterior o se podría enviar a una pila de combustible para convertirlo otra vez en electricidad y así reducir el coste energético del tratamiento. Nos vamos a centrar en la primera fase del proyecto en lo que es el tratamiento electroquímico para comprobar cómo de eficientes son el tratamiento del agua y la producción de hidrógeno simultáneos. Y estamos proponiendo este sistema de dos cámaras. En un lado tenemos el ánodo y el otro el cátodo. Es en el ánodo en el que se descompone el contaminante, que podría ser, por ejemplo, el tinte de un efluente de tintura. En este lado se descompone el tinte y se produce un efluente tratado con unas condiciones de salinidad y propiedades ideales para ser recirculado en el proceso de tintura. Y para ello se necesita que haya un flujo de iones hidróxidos de cátodo a ánodo para permitir la oxidación y descomposición de este contaminante, el tinte. En el lado del cátodo se produciría la reducción del agua en hidrógeno, pero para esta reacción necesitamos un entorno, un ambiente de alta alcalinidad. Por suerte, la industria de tratamientos textiles tiene un efluente con unas características perfectas que sería el agua demercerizado. La suerte del proceso de reducción del agua es que la sosa cáustica del agua demercerizado no se degrada en el cátodo y se obtiene en el efluente de salida de este lado, con lo cual se podría también recircular para ser usado otra vez en el proceso demercerizado del textil. Ya veis que aquí tenemos un sistema completamente cerrado con solo una entrada de energía y la salida del hidrógeno y un efluente tratado que se puede reutilizar, que era nuestro objetivo inicial. Es un proyecto en fases iniciales. Si les ha interesado y quieren contactar con nosotros, no duden en usar estos correos electrónicos que les dejo aquí. Muchas gracias por su atención. Les dejo otra vez con Beatriz. Muchísimas gracias, Didac. Pasamos al siguiente póster, que será
explicado por José Antonio Tornero, investigador de Lintexter, que nos presentará la trazabilidad y economía circular en la cadena de valor textil mediante tecnología blockchain. Cuando quieras, José Antonio. Gracias, Bea. Bueno, buenos días y gracias a todos por atender. Yo voy a explicar un proyecto que está financiado en el programa Horizon 2020 de la Unión Europea. Su acrónimo, el nombre es TRIC, y básicamente es un proyecto que trata de reforzar la economía circular textil, en este caso, mediante trazabilidad mejorada por cadena de bloques. Básicamente, lo que se desarrolla en este proyecto es una herramienta. Es una herramienta que está destinada a ayudar a la pequeña y mediana empresa a adoptar o a dar un paso más hacia la economía circular desde la economía lineal. La presentación es muy sencilla porque simplemente explicar el concepto de lo que se está desarrollando. Es un proyecto que empezó en mayo de este año y la idea es que, aunque hay mucha actividad en soluciones para la reciclabilidad y para ir hacia la economía circular en textil, hoy en día, para las pequeñas y medianas empresas especialmente, lo más difícil es acceder a toda la información necesaria para poder aplicar esa circularidad en su negocio, en su actividad diaria. Entonces, en el proyecto TRIC, lo que se va a desarrollar es una plataforma que lo que va a hacer es apoyar actividades de trazabilidad y demostración mediante un sistema basado en la recolección y almacenamiento de datos mediante blockchain. Es decir, la mayoría de empresas, para poder aplicar circularidad, básicamente necesitan conocer exactamente los datos relativos a todos los productos y procesos con los que trabajan. El problema es que muchas veces estos datos no tienen la fiabilidad necesaria. Lo que va a aplicar TRIC es el sistema de blockchain, muy conocido hoy en día a partir del Bitcoin, básicamente, con el que nació, pero lo podemos imaginar, si queremos, como una base de datos que es totalmente segura, no es modificable y su contenido es seguro y privado para aquellos actores que tienen que ser privados. La plataforma ofrecerá básicamente 6 servicios, todos ellos orientados a la circularidad, pero también orientados a temas como la asesoría de temas éticos, es decir, saber de dónde vienen ciertos productos y materiales, si han sido producidos en condiciones éticas, también si pueden tener problemas relacionados con la salud, pero especialmente la trazabilidad relacionada con el origen de cada producto, el proceso que ha seguido, quién ha hecho ese proceso y especialmente cuál es la huella medioambiental que tiene un producto cuando llega a su final. Es un proyecto bastante grande que va a durar 3 años y medio. Participamos 29 socios. El coordinador es una empresa italiana que tiene su actividad en productos de lana de alta calidad. Y en total participamos 11 países de la Unión Europea. El proyecto es complejo en cuanto a su desarrollo. Y por ese motivo yo recomiendo, si están interesados en la trazabilidad y en la aplicación del blockchain al sector textil, recomiendo visitar la página web del proyecto, que es la que figura aquí, tricproject.eu, o acceder mediante este código QR, donde es posible encontrar información más detallada. Y muchas gracias. Hasta aquí llega la presentación. Muy bien, muchas gracias, José Antonio. Damos paso a la última ponencia de este bloque de pósters, a Gabriela Mijas, investigadora del Lintexter, que nos presentará desarrollo de nuevos materiales sostenibles para la obtención de hilados. Cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, estoy compartiendo mi pantalla, no sé. Sí, la vemos, la vemos. Vale, es que creo que tengo un poco de retraso. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Os voy a hablar un poco acerca de los nuevos materiales sostenibilistas que hemos estado trabajando en nuestro laboratorio de polímeros textiles del Lintexter en colaboración con otros laboratorios del mismo instituto. Como sabemos, para el proceso textil se requieren de diferentes materias primas y estas materias primas pueden venir de diferentes fuentes. Tenemos materias primas vírgenes, ya sea de tipo natural o tipo sintético, y también tenemos materias primas recuperadas o materias primas que han dejado de utilizarse por diversas razones, como por ejemplo son el yute y el cáñamo. Y también tenemos materias primas recicladas provenientes de tejidos o de fibras que han sido anteriormente utilizadas
y que se está fomentando el estudio o la utilización de estas materias primas debido a las nuevas regulaciones de la Unión Europea. En cuanto a las nuevas fuentes de materia prima o recuperación de antiguas materias primas, tenemos la obtención de hilados de cáñamo mezclado con fibras celulósicas, para lo cual se ha utilizado un cáñamo que no es de origen textil, que es de origen papelero y el cual hemos podido hilar. Pues estos proyectos los hemos divulgado en las anteriores jornadas de sostenibilidad y hasta el momento hemos podido conseguir hilados 50% cáñamo algodón con un título de 40 text. En este momento el proceso se encuentra en escalado semi-industrial. Se ha terminado toda la investigación en el laboratorio. En cuanto a la obtención de fibras de residuos vegetales provenientes de nuevos residuos vegetales, tenemos residuos obtenidos del plátano y también de la paja de arroz. En este momento se están iniciando estos estudios y se tienen conversaciones con empresas que están interesadas en suministrar la materia prima. En cuanto a la utilización de materia prima reciclada, tenemos el proyecto Innotec Rewear, que ha sido trabajado juntamente con Macías Maquinaria, cuya finalidad era obtener hilados y nuevos tejidos a base de ropa usada. En este momento, este proyecto está prácticamente concluido y se ha conseguido hilados fabricados con un 70% de material reciclado. Las propiedades del hilo que hemos obtenido son homogéneas entre los diferentes lotes de ropa usada de diferentes procedencias, lo cual nos indica que los resultados son muy significativos para el reciclado de material textil. En cuanto a materia prima reciclada, también tenemos un trabajo que se ha estado realizando con los residuos de los sacos de yute. En este caso se ha obtenido hilados a través de procesos mecánicos y se ha colaborado conjuntamente con la diseñadora Silvia Calvo. En este momento, en el laboratorio de polímeros textiles, nos encontramos estudiando un proceso de algodonización similar al utilizado en el cáñamo para el yute, como parte de una tesis doctoral. También tenemos estudios de propiedades de hilados de mezclas de poliéster reciclado y virgen como un ejemplo de este tipo de mezclas. Hemos obtenido hilados de diferentes composiciones de poliéster reciclado y poliéster virgen y al momento nos encontramos analizando las propiedades tintorias y la microestructura de estos materiales. Esto es todo. Si es de alguno de vosotros conocer más acerca de todos estos proyectos que estamos muy involucrados y estamos en el momento ejecutando, os invito a que contacten por medio de este correo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a Gabriela y a todo el equipo por sus presentaciones.